Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os venís conmigo para conocer el Museo de Historia Natural de Nueva York. Así que quédate porque empezamos. Impresionante, los elefantes y ahora ya pasamos a la de los vertebrados y los dinosaurios y ya tenemos por aquí algunos, vamos a verla. Empezamos esta sección del origen de los vertebrados, así que voy a ir enseñando lo máximo, pero esto es increíble, enorme y la verdad es que yo me pasaré aquí todo el día, es impresionante. Seguimos nuestra visita al Museo de Historia Natural. En los dos vídeos anteriores tenéis la primera y la segunda parte, donde visitamos toda la parte de fósiles, de meteoritos, toda la parte de antropología, donde conocí a Lucy. Os dejo los vídeos en la cajita de descripción y también la exposición de elefantes que me fascinó, y hoy vamos a ver el resto del museo. ¡Wow! Este es enorme. Antracosaurus. Mira la cola tan larga que tenía esta tortuga. Bueno, vamos a empezar por el principio. Comenzamos esta parte subiendo a la planta cuarta y en concreto empezamos por la parte de evolución de los vertebrados. El museo es muy grande, son 46 salas de exposiciones, un total de 27 edificios interconectados y hace que alberguen más de 34 millones de especímenes, de los cuales solo una pequeña parte es la que está expuesta. Dentro tienen muchas más que no se pueden ver y la verdad es que intenté grabaros lo máximo posible. Es cierto que a veces no se ve muy bien por los cristales, pero yo creo que merece todo la pena. Veremos también una parte dedicada al caballo, pero bueno, no os adelanto mucho. Mira, te explica aquí la partenogenia y si alguna referencia. Wow, este está chulo, ¿eh? Impresionante. Esta es sin duda la planta en la que más tiempo pasamos. Os voy a ir grabando todo en voz en off porque aquí empezó a llegar muchísima gente y la verdad es que creo que así vais a poder escucharlo todo mejor. En esta parte, como digo, es la de la evolución de los vertebrados. Aquí estamos viendo principalmente fósiles de anfibios, fósiles de reptiles y también en esta planta 4 es en la que veremos el esqueleto del Tyrannosaurus Rex, formado casi por completo de fósiles originales de 2 tiranosaurios encontrados en Montana y además también un enorme titanosaurio de la Patagonia Argentina. Así que esta planta 4 está llena de esqueletos de dinosaurios y de esqueletos de grandes mamíferos, también de anfibios, de reptiles y de otras muchas especies, la mayoría de ellas extintas. Reproducciones con Fodotherium, mamut. Es un mamut. ¿Qué está más cerca de emparentado a los elefantes actuales, los mastodontes o los mamuts? Los mamuts. Ambos tienen dientes molares con una parte lisa en la superficie. Fíjate la diferencia, ¿eh? Aquí vamos viendo todos los antepasados de los camellos, los antepasados de los distintos mamíferos e incluso los antepasados de los caballos, que los veremos ahora un poquito más adelante. La verdad que esta zona me transportó completamente a mi libro de zoología, el Hickman. Si alguno de vosotros que me está escuchando es biólogo también, decidme si habéis estudiado con este libro, porque yo amé esa asignatura, amé ese libro en la carrera y aprendí muchísimo. A día de hoy sigo consultando el libro, lo tengo aquí en la estantería de casa. Estos eran como los jabalíes actuales, origen de los camellos.
pasamos a la sección de los perisodáctilos, donde se engloban los caballos. Vamos a ver el árbol evolutivo del caballo. De aquí tenéis un artículo en el que os hablo precisamente de esto en la revista Hípica Magazine, fue de los últimos que saqué, y os cuento un poquito las características de los antepasados de nuestro caballo actual. Pliohippus is a member of the group of animals. Yo me encanta que haya una parte específica para esto, pero ya os digo que en el artículo podéis encontrar más información. No se ve muy bien con el espejo, pero aquí os podéis hacer una idea de este fósil que fue descubierto en 1800. Y dejando los caballos atrás, pasamos ahora a esta parte en la que se enfocan los tapís. También trabajé con un par de ellos y es un animal que me encanta porque es muy bueno y el tacto de la piel es alucinante el que tiene. Más sobre la migración de los caballos, 24 millones de años. La versión clásica de la historia evolutiva del caballo y la versión revisada de la historia evolutiva del caballo. Los carnívoros, gatos, perros, osos. Un fósil de ardilla. Los perezosos. Seguimos viendo por aquí el caballo. Yo tenía que enseñaros sí o sí todos los equinos que encontrara en el museo, y esta era ya la última sala dedicada a toda la evolución de los vertebrados, y ahora ya pasamos a los dinosaurios. Vista de Central Park desde la cuarta planta del Museo de Historia Natural. Estamos ahora viendo el saurópodo, que es el más grande de aquí, y en verde, todos los que veis en verde son huesos reales. O sea que imaginaos, lo único que falta son las patas delanteras, parte de la trasera y la parte de cuello y cabeza. Y algo de vértebras finales en la cola, pero bueno, todo lo demás es original. Mientras vamos paseando y vais viendo todas las salas dedicadas a los dinosaurios, os voy a contar un poco más sobre la extinción de estos animales. Y es que se estima que hace 65 y 66 millones de años fue cuando se extinguió el último dinosaurio. Hasta este momento no se sabía a ciencia cierta a qué se había debido, cuál había sido la causa de la extinción de los dinosaurios. Se conoce como la extinción del Cretácico y no se sabía si se debía al impacto de un gran asteroide o a una época de gran actividad volcánica. Pero a día de hoy esto ya está mucho más concreto y se estima que lo que ocurrió fue el impacto de un asteroide que acabó con los dinosaurios. ¿Y por qué se sabe? Se sabe por unos pequeños fragmentos de roca que se hallaron en Texas. La cabeza original del Tyrannosaurus Rex. Por aquí los que tenían capacidad de correr y capacidad de volar. Y que yo me he quedado impresionada con la cabeza del Tyrannosaurus Rex. Al parecer el asteroide golpeó con tanta fuerza
que vaporizó un lecho de rocas que tenía debajo y arrojó gas junto a fragmentos rocosos, haciendo que la temperatura se elevara a 155 grados centígrados. Así que la zona devastada llegó a ser de más de 1.600 kilómetros desde el centro del cráter en muy pocos minutos. Esto provocó que se extinguieran la mayoría de animales. Se salvaron las aves, se salvaron algunos erizos, algunos reptiles, pero casi todos los grandes mamíferos, los grandes herbívoros se extinguieron. Acabamos de bajar a la tercera planta y vamos a entrar ahora en la zona de reptiles. Esta zona estaba muy interesante, era sobre todo enfocada a reptiles y anfibios, eran reproducciones de las especies. El dragón de Komodo. Bien, esos rojitos son las glándulas de veneno. Y aquí te explica la cabeza de las serpientes, marcando los rojos las que tienen glándulas venenosas. Maquetas de las especies, de sus sistemas reproductores, sus sistemas digestivos, músculos esqueléticos y de los ecosistemas. Y la verdad que estaba muy didáctico, pero la pasamos un poquito más rápido porque todavía nos quedaba mucho por ver. ¡Wow! Hemos pasado ahora a la parte de mamíferos africanos y aquí vamos a ver un montón de dioramas recreando los hábitats de distintas especies de este continente. Luego seguiremos viendo muchísimos más. Black rhinos. Y otro eran white. Esto es fauna del área de Nueva York. En toda esta parte, como estáis viendo, hay un montón de especies animales preservadas mediante la técnica de taxidermia. A mí tener especies así conservadas mediante esta práctica me da mucha cosa, sobre todo me ocurre con animales más grandes, con mamíferos grandes, pero en general con todos. Por aquí tenemos a las aves de América del Norte. Oh, mirad. Estamos ahora en la parte de primates. Esto es enorme, pero bueno, estamos intentando verlo todo y esta parte de primates impresiona bastante porque están conservados por taxidermia. Voy a enseñaros mejor. Con el reflejo del cristal a veces no se ve muy bien. Intento que no se vea y que salga lo mejor posible. Me da bastante pena, la verdad. Mira, gibones. Estoy segura de que no soy la única a la que le ocurre esto, que sobre todo con animales más grandes o más cercanos a nosotros, nos genera como esa incomodidad verlos preservados por taxidermia. Y os cuento que un estudio científico reveló que somos más empáticos con los animales en general cuanto más cercanos estamos evolutivamente a esa especie, así que imagino que algo tiene que ver con esto. Esto no solo aplica a animales preservados, sino a animales vivos. Somos más empáticos, por ejemplo, con un perro que con un insecto. Pasamos ahora al hall de la gente del Pacífico. En esta zona de máscaras del Pacífico, qué curradas están, qué elaboradas están, ¿eh? Nos encontramos ahora en una de las numerosas salas que había destinadas a la cultura de los pueblos sudamericanos ancestrales, pueblos asiáticos, pueblos africanos, y en estas salas la verdad que eran enormes, tenían una barbaridad de herramientas, de instrumentos, de máscaras, de tótems, pero no nos paramos mucho porque a lo largo de todo nuestro viaje, si has estado viendo mis vlogs, ya lo sabes, y si no te invito a verlos porque la verdad que es que no tienen desperdicio. Ahí estuvimos visitando también algunos otros pequeños museos donde había mucha cultura y te explicaba también gran parte de esto. Entonces no nos detuvimos tanto porque mi idea principal en este museo era ver sobre todo la parte de animales. Y algo que sí que me llamó bastante la atención cuando terminé la visita al museo completa fue que no había ninguna zona dedicada a la botánica, sí a ecosistemas, pero no a plantas, hongos en general, no había nada, solo justo al principio. Los pájaros.
todo lo que es Maya Azteca. Hemos visto bastantísimas cosas. De la cultura maya. Wow. Y quizás este Museo de Historia Natural de Nueva York no lo conozcas en persona, pero seguro que lo has visto en alguna película o en alguna serie. Yo no hacía más que tenerlas en la cabeza mientras iba recorriendo todas las salas. Y bueno, la película más famosa que seguro que sí has visto es Noche en el Museo, donde los animales y las figuras cobraban vida cada vez que caía la noche. Mira la montura. Y el chico de seguridad intentaba que no se mezclaran y que no hubiera conflictos. No sé, la verdad que es una película que es muy divertida para ver y me apetece verla de nuevo solo para recordarlo. Y también, si eres como yo un fan de la serie Friends, no sé si recuerdas que Ross trabajaba como paleontólogo en este museo. Bueno, está inspirado en este Museo de Historia Natural, aunque realmente en la serie se llamaba New York Museum of Prehistoric History, pero está inspirado y basado en este museo. Y bueno, hay otras películas también, pero estas son como las que más me vinieron a la cabeza y las que pienso volver a ver y me apetece mucho ver después de esta visita al Museo de Historia Natural de Nueva York. El oso de Alaska. Wow. La cabra de montaña. El bisonte americano. Muy bonito. Wow. Pasamos a la última de las salas que nos queda de vida marina. Bueno, pues hasta aquí esta visita al Museo de Historia Natural de Nueva York. La verdad que nos ha encantado. No he podido hablar mucho, había mucho jaleo, así que en voz en off habéis visto que he ido explicando todo. Merece muchísimo la pena si venís a Nueva York y os gusta la naturaleza, os gustan las distintas culturas. Así que nosotros nos despedimos ya y recordaros que tenéis todos los vídeos y todos los blogs de este viaje de Canadá y de Estados Unidos en el canal, que ya lo habré subido anteriormente. Así que os invito a que vayáis a verlos porque no tienen desperdicio y también hay mucha naturaleza en algunos de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!